estudios que se han realizado con neuroimagen se han encontrado que durante la práctica se activan áreas específicamente enfocadas en la corteza prefrontal. Se activan esas áreas y estas áreas están directamente relacionadas con la regulación de áreas subcorticales, como por ejemplo el sistema límbico, que es el centro de nuestras emociones. Entonces, también estos estudios han encontrado que el solo hecho de poder observar sensaciones y emociones desagradables, como la rabia, como la envidia, como la tristeza, y poder observarlas sin ningún juicio, sino tratando de mantener la ecuanimidad frente a esa experiencia que estamos teniendo, disminuye la activación del sistema límbico. Entonces allí podemos ver un efecto funcional en el cerebro, cuando podemos empezar a relacionarnos de una manera sana con la experiencia presente, pues esto va generando una disminución en la activación de ese centro de nuestras emociones, como es el sistema límbico. ¿Qué sería lo opuesto a observar la emoción sin juicio o a relacionarnos con esa experiencia de manera sana? ¿Qué sería lo que normalmente ocurre si no se observa como de esa manera con mindfulness, ese tipo de experiencias? Los seres humanos hemos desarrollado ciertos patrones de reacción frente a las sensaciones y a las emociones desagradables, ¿sí? Estos patrones de reacción generalmente nos llevan a evitar o a huir o a generar resistencias frente a esas experiencias, ¿sí? Y esto ocurre en buena medida debido a los juicios, ¿no?, que hacemos frente, por ejemplo, al hecho de experimentar rabia, ¿no? Hasta no hace mucho era muy común satanizar ciertas emociones, ¿no? Como si fuera como que hay emociones que los seres humanos deberíamos de sentir y hay emociones que los seres humanos no deberíamos de sentir, ¿no? Y entonces dentro de esas estaría la rabia, estaría la tristeza. Y esto entonces ha llevado a que las personas, cuando comenzamos a experimentar emociones naturales como lo son estas, la rabia, la tristeza, la envidia y demás, entonces empezamos a generar todo tipo de resistencias internas, ¿no?, que podríamos llamarlo como si entráramos en guerra, ¿no?, en guerra interna con esto que estamos experimentando, y esto pues viene con una gran carga de dolor y de sufrimiento psicológico, que le sumamos a la experiencia desagradable, que ya de por sí es desagradable, ¿no? Entonces esto, pues, por supuesto que desencadena toda una reacción interna que muchas veces nos lleva a tratar de amortiguar esto que estamos sintiendo a partir de acciones que muchas veces son maladaptativas, y son maladaptativas porque se vuelven destructivas, ¿no? Para no ir muy lejos, la procrastinación. La procrastinación es una reacción maladaptativa que las personas utilizamos para tratar de amortiguar o disminuir el desagrado que nos genera el tener que realizar una tarea que no queremos hacer. Y entonces, y esto con las consecuencias que todos sabemos que tiene la procrastinación, ¿no? Entonces, nos ayuda, es muy efectivo en el corto plazo para poder alivianar estas sensaciones desagradables o emociones, pero en el largo plazo, pues tiene costos altísimos para las personas, ¿no? Entonces, y esto solamente como un ejemplo, pero por ejemplo el uso de las drogas psicoactivas, el alcohol, la comida como consuelo emocional, todos estos se vuelven hábitos que son intentos que hacemos nosotros para huir, ¿no?, de la experiencia desagradable que estamos pudiendo tener en un momento dado. Entonces
con la práctica de mindfulness las personas empiezan a entender pues que las emociones son desagradables, son partes de la vida, al igual que lo son las agradables, y que no hay ninguna razón para generar resistencia, también entendiendo que son impermanentes, que así como surgen eventualmente van a desaparecer. Nadie dura con rabia 100 años, eventualmente esa sensación va bajando de intensidad, y lo importante es que empecemos a poder relacionarnos con estas emociones de una manera que no nos haga daño, y que podamos reconocerlas como una parte normal y natural de existir. Me parece muy importante lo que estás diciendo. Yo he entendido también con el tiempo que hoy en día, y quizás exacerbado por las redes sociales que muestran de pronto ciertas facetas de la vida, pero no todas, hay una especie de, como tú dices, satanización hacia las emociones negativas, y hay una cultura, digamos, por decirlo así, que fomenta que siempre pienses positivo, que siempre tienes que ser exitoso, que el miedo no es tu amigo, bueno, como una especie de promoción de las emociones positivas en negación de las negativas, y lo que yo he pensado es que eso está causando de pronto mucha soledad y mucha culpa, porque finalmente como seres humanos pues hace parte de nuestra experiencia vivir todo eso, incluso eso negativo, así lo neguemos. Entonces me parece muy importante esa apreciación de poder mirar las emociones sin juicios, y quisiera preguntarte qué empieza a pasar con alguien que empieza a observar sus emociones sin ese tipo de juicios y sin ese tipo de lucha interior. Sí, pues lo primero es que empiezas a quitarle todo el componente psicológico a la experiencia objetiva, ¿sí? Eh, entonces, si por ejemplo estamos hablando de que una situación donde alguien te insulta, ¿sí? y eso genera en ti la experiencia de la rabia, empiezas a darte cuenta de cómo esa rabia se manifiesta en tu cuerpo, ¿no? A manera de sensaciones, cómo se siente esa rabia. eh, Empiezas a poder abrirle lugar a lo que estás experimentando sin generar resistencia, sin generar resistencia, pero al mismo tiempo sin alimentarla a través de pensamientos. Eh, entonces, eh, entonces, cuando tú dejas de alimentar una emoción es porque de alguna manera estás pudiendo conectarte con la experiencia tal y como es, que es cómo se manifiesta en tu cuerpo en este momento, ¿sí? El efecto es que te das cuenta que esta emoción, por intensa que sea, empieza a desaparecer inevitablemente. Y tu cuerpo y tu sistema y tu organismo empieza a recuperar el equilibrio natural, ¿sí? Eh, y, y entonces un primer efecto es ese, ¿no? Es que la duración de estas emociones quizás se hace más intenso porque estás pudiendo experimentarlo, dándote cuenta de cómo se manifiesta y demás, pero el tiempo de esta experiencia se hace mucho más reducido. Y también pues el efecto que tiene en ti, el impacto que tiene en ti es mucho menor. Listo, estábamos hablando de uno de los beneficios, sería la regulación emocional. ¿Qué otro tipo de beneficios tiene esta práctica que posiblemente han sido o están siendo estudiados y documentados en este momento? Sí, bueno, otros efectos de mindfulness, tanto a nivel funcional como estructural del cerebro, tienen que ver con áreas principalmente relacionadas con la atención y la concentración, con el procesamiento sensorial, los estímulos que todo el tiempo nos están llegando, pero que a veces estamos tan enganchados con los pensamientos que simplemente no nos damos cuenta, ¿no? Y que es un aspecto que está directamente relacionado con nuestra calidad de vida, ¿sí? Y sobre eso quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, la alimentación, ¿sí? Muchas veces estamos tan habituados a sentarnos a comer y escuchar la radio, o simplemente empezar a conectarnos con pensamientos de lo que hicimos temprano,
o de lo que vamos a hacer después, que cuando menos lo pensemos ya no hemos comido todo el almuerzo y a qué horas no lo comimos, no nos dimos mucha cuenta de cómo ocurrió ese proceso de alimentación y perdemos la capacidad o la posibilidad de disfrutar, ¿no? Del sentir el alimento en nuestra boca, su sabor, el contraste entre unos y otros, el darnos cuenta de cómo se va transformando esa sensación de hambre a una sensación de satisfacción. Entonces, este es un aspecto, el procesamiento sensorial es un aspecto que tiene mucho efecto en la calidad de nuestra vida. Empezamos a darle valor a cosas que a veces damos por sentado. Y un tercer elemento sería el que hemos venido hablando, que tiene que ver con la autorregulación emocional y conductual, ¿sí? Conductual que nos ayuda a prevenir, desarrollar ciertos patrones de conducta que pueden no ser muy sanos para nosotros. Alguien que comienza a hacer una práctica de mindfulness, la pregunta es, ¿empieza a experimentar estos beneficios inmediatamente o podría suceder que las personas tienen una fase en la que empiezan a descubrir emociones, pensamientos, heridas del pasado o situaciones desagradables que de pronto requieran algún acompañamiento, que puedan hacer que la persona abandone la práctica? ¿Cómo de pronto sería este proceso para alguien nuevo? Sí, yo siento que cada experiencia personal puede ser muy diferente, porque depende mucho de las circunstancias de cada persona. Digamos, si estamos hablando de alguien que, por ejemplo, ha tenido una situación traumática reciente o en su infancia, pues es muy probable que en efecto requiera de un acompañamiento especial, porque la práctica la va a llevar a tener que observar, ¿no? Y reconocer el efecto que tuvo esa experiencia a nivel de su cuerpo. Y esto puede desencadenar un aluvión de contenidos internos que las personas quizás no están muy listas todavía de poder afrontar. Entonces, si estamos hablando de alguien con este tipo de experiencias traumáticas, claramente sí que requieren de un acompañamiento mucho más personalizado y mucho más cuidadoso. Pero descartando este tipo de circunstancias, los ritmos de cambios y de beneficios que empezamos a encontrar pueden ser muy diversos, ¿no? Como lo mencionaba antes, habrá personas que a través de la práctica pues lleguen hacia realizaciones e insights que pueden ser muy transformadores, ¿sí? Y que los motive a generar cambios inmediatos en términos de algunos comportamientos destructivos, pero mientras que habrán otras personas que en el que este proceso se dé de manera mucho más gradual. En todo caso, lo que está claro es que desde el momento mismo que tú te sientas a observar tu respiración, pues empiezas a abrir caminos neuronales en tu cerebro que cuando se hace de manera continua, pues empiezan a fortalecer y con el tiempo inevitablemente pues van a tener unos efectos relacionados con lo que hemos venido hablando, ¿no? Atención, concentración, regulación emocional, procesamiento sensorial. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre mindfulness y meditación puntualmente? Si hace parte una dentro de la otra, son enteramente iguales, o el mindfulness es mucho tipo de meditaciones que existen. ¿Cuál sería como la relación entre las dos? Sí, es justamente lo último que mencionaste. Mindfulness es un tipo de meditación dentro de una gama amplia de prácticas que existen, ¿sí? Hay prácticas que están más enfocadas hacia cultivar estados de concentración y atención a través de, por ejemplo, mantras o visualizaciones.
Habrán otras prácticas que están más orientadas hacia promover estados de relajación, por ejemplo, a través de sonidos externos que pueden generar ese efecto. Mindfulness es una práctica que va más allá, ¿no? de la concentración y de la relajación. Ambos aspectos son, podemos decirlo, efectos colaterales de la práctica. En efecto, hay personas que se relajan con mindfulness, hay personas que